Escúchame con calma porque lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos no pretende asustarte, pretende ayudarte. Quiero que imagines por un momento un pequeño globo situado en el centro de tu pelvis. Al principio es discreto, flexible, silencioso. Cumple su función sin llamar la atención hasta el punto de que ni siquiera eres consciente de que está ahí. Ese globo trabaja en silencio durante años. Pero piensa qué ocurre si día tras día, comida tras comida, empezamos a meter aire a presión dentro de él. Poco a poco se va hinchando, se vuelve rígido, ocupa un espacio que no le corresponde y empieza a presionar lo que tiene alrededor. Ese globo es tu próstata. Y lo que empieza a comprimir es la uretra, el conducto por el que debe salir la orina. Y sé que sabes perfectamente de lo que hablo. No necesito enseñarte un dibujo médico complicado porque lo vives cada noche. Hablemos claro y con respeto. ¿Cuántas veces te levantaste anoche para ir al baño? 2 veces, 3, quizá 4 o 5. Esa rutina es agotadora. Lo sé. El cansancio se va acumulando. Te despiertas de golpe con una presión incómoda en la vejiga. Sales de la cama aún medio dormido, caminas a oscuras, a veces incluso te golpeas el pie con algún mueble. Llegas al baño con urgencia, te colocas esperando alivio. Y no llega. Esperas. Haces fuerza. Y lo que antes era un chorro normal, se convierte en un goteo débil, intermitente, frustrante. Un goteo que parece interminable. Y lo peor no es solo ese momento. Lo peor es volver a la cama y pocos minutos después sentir que no has terminado del todo. Que la vejiga sigue dando señales. Que dentro de 1 hora tendrás que levantarte otra vez y repetir la misma escena. Eso no es una buena forma de vivir. Es un desgaste lento que roba descanso, energía y con el tiempo también la tranquilidad y la dignidad. Muchos hombres llegan a consulta con la mirada baja, avergonzados pensando que esto marca el final de su vida como hombres activos y seguros. Me dicen, doctora Sofía Mendoza, supongo que es lo que toca con la edad, que es el precio de hacerse mayor. Y aquí necesito ser clara contigo con respeto, pero con firmeza. Eso no es cierto. Levantarse 5 veces por la noche no es algo normal. Tener miedo de salir de casa por no saber dónde está el baño más cercano no forma parte natural del envejecimiento. Y que la próstata aumente de tamaño hasta causar estos problemas no es una condena inevitable. Durante años se nos ha hecho creer que la hiperplasia benigna de próstata es algo que hay que aceptar sin más como una cana o una arruga. Muchos hombres me cuentan que acuden al médico, les revisan las pruebas y la respuesta suele ser parecida. Vamos a observar cómo evoluciona. O en otros casos les recetan pastillas cuyo único objetivo es tapar el síntoma. Medicamentos que pueden bajar el deseo sexual, provocar dificultades en la erección o causar mareos por una bajada de tensión. Y cuando eso deja de funcionar, la siguiente propuesta suele ser una intervención. Cortar, raspar o quemar tejido. Y aquí quiero hacerte una pregunta muy sencilla. ¿Alguna vez alguno de esos especialistas se sentó contigo con calma y te preguntó qué desayunaste esa mañana? Te preguntaron qué tipo de leche tomas, qué aceite usas para cocinar o cuánto pan comes cada día. Lo más probable es que no. Y ahí está el verdadero problema, porque tu próstata no se hincha por azar. El cuerpo no es torpe ni se daña a sí mismo sin motivo. La inflamación que aprieta la uretra no aparece de la nada. Es una respuesta. Es una señal de auxilio. Piensa en algo sencillo. Imagina que tienes una herida en la mano y que cada día de forma constante le echas limón y sal. Esa herida no va a curarse. Al contrario, se pondrá roja, caliente y cada vez más inflamada. Eso es un mecanismo de defensa. El cuerpo se inflama para protegerse de una agresión continua. Y sin darte cuenta, eso es lo que ocurre con tu próstata cada vez que consumes determinados alimentos. Tus tejidos reciben sustancias que el organismo interpreta como irritantes. La próstata es una glándula muy sensible a las hormonas y al azúcar en sangre. Por eso suele ser la primera en reaccionar. Se llena de líquido. Aumenta su volumen. Multiplica sus células como una forma desesperada de protegerse de lo que le llega a través de la sangre. Hoy vamos a empezar a frenar ese proceso.
En este video quiero explicarte cuáles son los 3 grandes enemigos de la salud prostática. 3 alimentos que con toda probabilidad tienes ahora mismo en casa. Productos que durante años nos han presentado como normales o incluso beneficiosos, pero que a partir de los 40 pueden alimentar la inflamación de la próstata. No se trata de dejar de comer ni de vivir con restricciones absurdas. Se trata de comprender cómo funciona tu cuerpo, de usar el sentido común y la biología a tu favor, de aprender a reconocer qué es lo que realmente está perjudicándote en el plato, porque hay algo que quiero que tengas muy claro. Si sigues consumiendo estos 3 alimentos, da igual cuántas pastillas tomes o cuántos productos naturales compres. La inflamación no va a desaparecer. No es una cuestión de fuerza de voluntad ni de suerte. Es biología pura. No se puede apagar un fuego si seguimos echando combustible. En cambio, si tienes la decisión de eliminar estos 3 factores, o al menos reducirlos de forma importante, empezarás a notar cambios que quizá pensabas que ya no eran posibles. Poco a poco las noches se vuelven más largas y más tranquilas. El chorro empieza a recuperar fuerza. Esa presión constante en la parte baja del abdomen comienza a aliviarse. No ocurre de golpe, pero ocurre. No te estoy prometiendo soluciones rápidas, ni resultados milagrosos de un día para otro. El problema se ha ido formando durante años. Pero sí te estoy hablando de un camino realista hacia la mejora. Tu cuerpo sabe desinflamarse y recuperarse cuando deja de estar bajo ataque constante. Por eso te pido que te quedes hasta el final de este video. El tercer alimento es el más problemático de todos. Es el que la gran mayoría de los hombres consume a diario sin ser consciente del impacto que tiene sobre su equilibrio hormonal y su salud prostática. Si puedes, apaga ahora las distracciones. Deja el teléfono a un lado y tómate este momento para ti. Estamos hablando de tu salud, de tu calidad de vida, y te aseguro que tu yo del futuro te agradecerá haber prestado atención a lo que viene ahora. Ha llegado el momento de dejar de ser espectadores pasivos y recuperar el control. Dejar de sufrir en silencio cada vez que vas al baño. Dar un paso consciente y bien informado. Para eso, antes de entrar en los alimentos concretos, necesitamos entender qué está ocurriendo dentro de tu cuerpo. Necesito que comprendamos el mecanismo, porque si no entiendes cómo funciona, es fácil pensar que todo depende de la genética o del azar. Y no es así. Vamos a mirar dentro, de forma sencilla. Seguramente has oído hablar muchas veces de la testosterona. Es una hormona fundamental en el hombre. Está relacionada con la fuerza, la energía, la libido y el bienestar general. Durante mucho tiempo, se pensó que la testosterona era la responsable directa de los problemas de próstata. Se decía que un exceso hacía que la próstata creciera. Hoy sabemos que esa idea no es correcta y puede llevar a errores importantes. Con los años, los niveles de testosterona suelen disminuir de forma natural. Sin embargo, los problemas de próstata aumentan. Si la testosterona fuera la causa, debería ocurrir lo contrario. Y no ocurre. El problema no es la testosterona en sí. El verdadero conflicto aparece cuando esta hormona se transforma en una forma más activa y agresiva, conocida como dihidrotestosterona. Es ahí donde empieza el desequilibrio que afecta directamente a la próstata. Quiero que lo visualices con una imagen sencilla. Imagina una obra de construcción. La testosterona es el arquitecto. Tiene el plan. Da las indicaciones correctas. Mantiene la estructura firme y equilibrada. Dentro de la próstata existe una enzima pequeña, pero muy activa, llamada 5-alfa reductasa. Su función es concreta. Toma esa testosterona y la transforma en una versión más potente, la dihidrotestosterona. En condiciones normales necesitamos una cantidad pequeña de esta forma activa. El problema aparece cuando el cuerpo está inflamado, cuando recibe señales de estrés constante a través de la alimentación. En ese momento, esta enzima empieza a trabajar de más. Convierte grandes cantidades de testosterona en dihidrotestosterona. Y esta hormona envía un mensaje claro a las células de la próstata. Creced, multiplicaos, no os detengáis. Es como si ese encargado de obra empezara a colocar ladrillos sin parar en una habitación pequeña. Cada vez hay menos espacio. Las paredes se empujan hacia afuera.
y lo que queda atrapado es el conducto por el que debe pasar la orina, la uretra. Y aquí aparece la pregunta clave, la que pocas veces se hace en consulta. ¿Por qué esta enzima se descontrola? ¿Por qué el cuerpo convierte una hormona necesaria en otra que acaba causando inflamación? Para entenderlo, pensemos en la próstata como si fuera una esponja, no como una pieza dura, sino como un tejido capaz de absorber lo que circula por la sangre. Está situada justo debajo de la vejiga y rodea la uretra. Es una zona con mucho paso. La próstata tiene la capacidad de concentrar determinadas sustancias hasta muchas veces más que la sangre. Cuando la sangre lleva nutrientes, oxígeno y señales saludables, la próstata se mantiene flexible y estable. Pero si esa sangre llega cargada de azúcar elevado, de sustancias irritantes o de residuos inflamatorios, la esponja lo absorbe todo. Con el tiempo ese tejido se sobrecarga, se intoxica, se crea una situación de alarma. Las células interpretan que hay una agresión y activan mecanismos de defensa, entre ellos la enzima 5-alfa reductasa. El cuerpo cree que necesita más tejido para protegerse, y ahí comienza el aumento de tamaño. La hiperplasia benigna no es un tumor, es una respuesta exagerada a una irritación mantenida en el tiempo. Muchos hombres me dicen, doctora Sofía Mendoza, en mi familia siempre ha habido problemas de próstata. Mi padre los tuvo, mi abuelo también. Esto está en mis genes, y aquí quiero darte un mensaje liberador. Los genes no son una condena, son una predisposición. Imagina que son una herramienta cargada, puede estar ahí toda la vida sin activarse. Lo que marca la diferencia es el estilo de vida, especialmente lo que comes cada día. Eso es lo que activa o no esos genes. A esto lo llamamos epigenética. La epigenética nos muestra que los genes pueden mantenerse dormidos o activarse según el entorno. Puedes tener predisposición al crecimiento prostático, pero si cuidas tu alimentación y mantienes controladas las señales inflamatorias, ese gen puede no expresarse nunca. El problema es que sin darnos cuenta, muchas veces estamos activando ese mecanismo en cada comida, en cada desayuno, en cada cena. Y eso es lo que ahora vamos a empezar a cambiar. Estamos saturando esa esponja con combustible inflamatorio. Cada vez que consumes alimentos que elevan bruscamente el azúcar en sangre, estás estimulando de forma directa la enzima que favorece este proceso. Y cuando además ingieres productos con hormonas añadidas, el mensaje para la próstata es confuso y constante. Hincharse, defenderse, aumentar de tamaño, no es una cuestión de edad. He visto hombres de 80 años con una próstata estable y hombres de poco más de 40 con grandes dificultades para orinar. La diferencia no son los años. La diferencia es el tipo de combustible que el cuerpo ha recibido durante décadas. El panorama es claro. Hay una enzima lista para activarse. Hay una glándula que absorbe todo lo que circula por la sangre. Y ahora toca señalar qué es lo que está alimentando este problema. Existen 3 grandes grupos de alimentos que actúan como fertilizante de la inflamación prostática. Son productos que muchos consideran normales. Alimentos que incluso se sirven en hospitales. Alimentos que están en la despensa de la mayoría de hogares. Cada vez que los consumes, envías una señal química directa a la zona pélvica que dice inflámate. El primero de ellos es quizá el más controvertido. Desde pequeños nos han dicho que es imprescindible, que nos hace fuertes. Pero la ciencia actual nos muestra otra realidad, especialmente en el hombre maduro. Vamos a hablar del primer responsable, y es muy probable que lo hayas tomado hoy mismo. Llegamos al primer alimento, y quiero ser honesta contigo. Lo que voy a decir ahora puede resultar incómodo, porque toca hábitos muy arraigados, recuerdos de infancia, alimentos asociados al hogar y al consuelo. Es muy posible que lo tengas ahora mismo en la nevera. Tal vez tomaste un vaso antes de acostarte, o añadiste un poco al café, o lo pusiste en un bocadillo. Hablamos de los lácteos, leche, queso, nata, helados. Y sé lo que estás pensando. Doctora Sofía Mendoza, la leche es buena, tiene calcio, es necesaria para los huesos. Ese es el mensaje publicitario, no el biológico. Te propongo algo. Dejemos a un lado lo que dicen los anuncios y pensemos con calma.
Observemos la leche desde el punto de vista de la naturaleza. La leche no es una bebida cotidiana. La leche es un mecanismo de crecimiento. Es un fluido diseñado con un objetivo muy concreto: permitir que una cría crezca de forma rápida y acelerada en muy poco tiempo. Está pensada para provocar un desarrollo intenso. Para ello contiene hormonas y señales que ordenan a los tejidos crecer y multiplicarse. Ese es su propósito natural. Por eso tiene sentido preguntarse si un adulto de 50, 60 o 70 años, que ya terminó su etapa de crecimiento hace mucho tiempo, necesita consumir un producto diseñado para el crecimiento acelerado de otra especie. La respuesta es sencilla: no. Cuando somos bebés necesitamos leche humana para crecer. En la edad adulta esa fase ya ha terminado. Y aquí entramos en un punto importante que pocas veces se explica con claridad. La leche moderna contiene un componente que merece atención. Tiene un nombre técnico: IGF-1. El factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Quiero que te quedes con esa idea. IGF-1 es una molécula presente tanto en las vacas como en los seres humanos. Su función es muy concreta: estimular el crecimiento de las células. Cuando bebes leche de vaca o consumes quesos grasos, estás incorporando una cantidad significativa de este factor de crecimiento. El IGF-1 viaja por la sangre buscando tejidos donde actuar, y uno de los órganos con más receptores para este factor es la próstata. Es como si enviaras una señal directa que dice: aquí hay material para crecer. Las células reciben el mensaje y responden. Empiezan a dividirse, a aumentar de tamaño. El tejido se expande. Diversos estudios han observado que un consumo elevado de lácteos se asocia con una mayor frecuencia de aumento del volumen prostático y también con un mayor riesgo de procesos más serios relacionados con un crecimiento celular desordenado. La leche favorece ese entorno de crecimiento. Y ahí no termina la explicación, porque no hablamos solo de la leche en su forma natural. La leche que encontramos hoy en el supermercado no es la misma que se consumía hace décadas en un entorno rural. La producción actual busca un rendimiento continuo. Para conseguirlo, muchas vacas producen leche prácticamente todo el año. Eso implica que durante buena parte de ese tiempo están gestando, y esa situación modifica la composición hormonal de la leche. El resultado es un líquido con presencia de hormonas como estrógenos y progesterona. Cuando un hombre consume de forma habitual estas hormonas animales, se altera el equilibrio natural de su sistema hormonal. El organismo masculino funciona mejor cuando predomina la testosterona. Un exceso de estrógenos dificulta ese equilibrio. Este desajuste favorece la inflamación de la próstata y también la acumulación de grasa en zonas como el abdomen o el pecho. Son señales de que algo no está funcionando como debería. A esto se suma otro factor: la acumulación de sustancias no deseadas. La próstata es un tejido con alto contenido graso, y las sustancias químicas tienden a almacenarse en la grasa. Muchos de los pesticidas y restos de antibióticos presentes en la alimentación industrial del ganado se concentran en su grasa. Y esa grasa es precisamente la base de productos como la mantequilla, la nata o el queso. Cuando consumes estos alimentos, incorporas pequeñas cantidades de esas sustancias que se van acumulando en tus propios tejidos, incluida la zona prostática. Es un proceso lento, silencioso, pero constante. Es un efecto combinado. Por un lado, las señales que favorecen el crecimiento celular. Por otro, las hormonas que alteran el equilibrio natural del organismo. Y además, sustancias que irritan el tejido de forma silenciosa. Todo al mismo tiempo. Sé lo que puede estar pasando por tu cabeza ahora mismo. Y el calcio. Si dejo la leche, se me debilitarán los huesos. Quiero que estés tranquilo. Eso es una idea muy extendida, pero no del todo correcta. De hecho, algunos de los países con mayor consumo de lácteos presentan también tasas elevadas de fragilidad ósea. El calcio de la leche no siempre se absorbe bien, especialmente cuando el entorno del organismo no es el adecuado. La buena noticia es que el calcio se puede obtener de otras fuentes de forma eficaz y sin comprometer la salud prostática. Semillas de sésamo, almendras, verduras como el brócoli o las espinacas, pescados pequeños como las sardinas. Todos ellos aportan minerales útiles y bien aprovechables. Por eso quiero darte una indicación clara.
Si el objetivo es reducir la inflamación de la próstata, es importante retirar los lácteos durante un tiempo. No hablo de reducir un poco, hablo de hacer una pausa real, al menos durante 30 días para poder observar cambios. Dejar la leche, dejar los quesos curados y grasos, dejar los helados, dejar la nata y las cremas lácteas. Hoy existen alternativas sencillas y accesibles. Bebidas vegetales sin azúcar, como la de almendra o coco. Son suaves, son cremosas y no aportan las señales hormonales que hemos comentado. Solo este cambio ya puede aliviar la presión sobre la vejiga en muchas personas. Pero la leche no es el único factor. Es solo una parte del problema. Ahora tenemos que hablar del combustible, de aquello que mantiene la inflamación activa durante todo el día. El siguiente grupo de alimentos es aún más engañoso, porque se presenta como normal, incluso como recomendable, y ha formado parte durante años de lo que nos enseñaron como base de la alimentación. Este grupo es clave en los despertares nocturnos, no solo por la próstata, sino también por cómo afecta al funcionamiento de los riñones. Vamos a analizar el segundo gran responsable. Hasta ahora hemos retirado el estímulo directo del crecimiento, pero el fuego ya está encendido, y ese fuego necesita energía para seguir ardiendo. El problema es que muchos hombres, sin saberlo, están aportando esa energía constantemente. Si los lácteos actuaban como acelerador, este segundo grupo de alimentos es el combustible que mantiene la inflamación activa. Hablamos del azúcar y de las harinas refinadas. Y antes de que pienses que esto no va contigo porque no tomas dulces ni añades azúcar al café, necesito que sigas escuchando, porque el verdadero problema no suele estar en el azucarero, está en otros lugares mucho más cotidianos. La trampa está en lo que durante años nos han presentado como la base de la alimentación diaria: el pan, la pasta, el arroz blanco, las galletas. Para el cuerpo, para el metabolismo y para la próstata, no hay una diferencia real entre una cucharada de azúcar y una rebanada de pan blanco. En cuanto esa harina refinada entra en contacto con la saliva, se transforma rápidamente en glucosa, en azúcar. Ese azúcar pasa a la sangre con mucha rapidez, y cuando la sangre se llena de glucosa, el organismo reacciona. Un nivel elevado de azúcar es dañino. Afecta a los vasos, a los nervios y al equilibrio interno. Para protegerte, el páncreas entra en acción. Libera una hormona llamada insulina. La insulina es la encargada de permitir que el azúcar entre en las células. Es un mecanismo necesario para sobrevivir. Hasta aquí todo parece lógico. Pero hay algo importante que rara vez se explica cuando hablamos de la próstata. La insulina también favorece la inflamación. Cuando los niveles de insulina se mantienen altos durante todo el día, el cuerpo permanece en un estado de alerta constante. Desayunar pan, comer pasta, cenar bocadillos, todo suma. ¿Recuerdas la enzima de la que hablábamos antes, la 5-alfa reductasa? Esa que transforma la testosterona en una forma más activa que favorece el crecimiento prostático. Pues bien, la insulina es una de las señales que la estimulan. Cuanta más resistencia a la insulina existe, mayor tiende a ser el volumen de la próstata. Es una relación bien conocida. Si hay acumulación de grasa en la zona abdominal, es muy probable que exista resistencia a la insulina. Y cuando esto ocurre, la próstata recibe un estímulo constante. La insulina elevada activa esa enzima. Es como pisar el acelerador una y otra vez. Se convierte más testosterona. Aumenta el tejido. La inflamación se mantiene. Se crea un círculo difícil de romper. Harinas elevan el azúcar. El azúcar eleva la insulina. La insulina activa el proceso inflamatorio. Y la próstata sigue creciendo. Y así noche tras noche, te preguntas por qué necesitas levantarte tantas veces para orinar. Muchos hombres piensan que todo se debe únicamente a la presión mecánica de la próstata sobre la uretra. Y en parte es cierto, pero hay otro factor menos conocido. Un factor químico. La insulina también influye en cómo funcionan los riñones. Cuando está elevada, favorece la retención de sodio y de líquidos, y eso tiene consecuencias directas durante la noche. Cuando cenas alimentos ricos en harinas refinadas, la insulina se eleva y el cuerpo retiene líquidos. Te notas más hinchado. Pero al irte a dormir y pasar varias horas sin comer, la insulina desciende
¿Y qué ocurre entonces? En los riñones liberan el exceso de agua, de forma rápida. Ese líquido que se acumuló por el pan o el arroz de la cena acaba convirtiéndose en orina a mitad de la noche. Por eso, al reducir las harinas y el azúcar, sobre todo por la noche, la cantidad de orina durante el sueño suele disminuir de manera clara. He visto a personas que pasaron de levantarse muchas veces a hacerlo solo una simplemente cambiando la cena. Y aún hay algo más importante que conviene entender sobre el azúcar. Debo contártelo con responsabilidad. Las células que crecen deprisa, como las de una próstata aumentada de tamaño, y también las de procesos más serios, utilizan el azúcar como su principal fuente de energía. Las células sanas pueden adaptarse y usar grasa. Las células que se multiplican sin control, en cambio, dependen casi por completo de la glucosa. Necesitan mucha más. Por eso, en determinadas pruebas médicas se utiliza glucosa para detectar zonas de crecimiento anómalo. Esas áreas destacan porque consumen el azúcar antes que el resto. Cuando comes grandes cantidades de harinas o dulces, estás favoreciendo ese entorno. Estás dando ventaja a los tejidos que no deberían crecer. Sin querer, estás alimentando el problema. Sé que no es fácil. El azúcar genera hábito. Está presente en muchas costumbres. El pan caliente, la pasta, compartir la mesa con la familia. Pero conviene mirar el conjunto. En un lado está el placer breve de ese alimento. En el otro, la posibilidad de dormir mejor, de moverte con tranquilidad, de reducir riesgos a largo plazo. No se trata de eliminar todos los carbohidratos. Se trata de elegirlos mejor. La naturaleza ofrece opciones que no provocan subidas bruscas de insulina. Pequeñas cantidades de arroz integral, quinoa, patata dulce, legumbres como lentejas o garbanzos. Estos alimentos aportan fibra. La fibra ayuda a que el azúcar entre de forma lenta en la sangre. Evita picos. Mantiene el equilibrio. Las harinas blancas, en cambio, conviene apartarlas del día a día. Son el combustible que mantiene la inflamación activa. Y ahora que hemos retirado el estímulo del crecimiento y el combustible principal, nos queda hablar del último factor que completa el problema. Nos queda un último enemigo, quizá el más engañoso de todos, porque no se presenta como algo dañino, sino como un supuesto aliado del corazón. Es un producto que utilizas a diario para cocinar y que sin darte cuenta va deteriorando las células desde dentro, de forma lenta, silenciosa. Y es muy probable que tengas una botella ahora mismo en tu cocina. Vamos a ver de qué se trata y por qué conviene retirarlo. Llegamos al tercer y último factor. Este es especialmente traicionero porque, a diferencia del azúcar o de los lácteos, se ha presentado durante años como una opción saludable. Durante décadas, mensajes oficiales, anuncios y etiquetas han repetido la misma idea. Evite las grasas animales, use aceites vegetales, son mejores para el corazón. Con buena intención, muchos lo creímos. Compramos esa botella de plástico con un líquido amarillo y transparente. Cocinamos los huevos con él. Freímos la carne. Lo añadimos a las ensaladas. Hablo de los aceites industriales de semillas. Aceite de soja, aceite de maíz, aceite de girasol, aceite de colza o canola. Quiero que pienses en tu cocina por un momento. Si tienes alguno de estos aceites en casa, conviene prestar atención. Se llaman vegetales, pero ese nombre es engañoso. No funcionan como el aceite de oliva o el del aguacate, que se obtienen de forma natural al prensar el fruto. Intenta imaginarlo. Si aprietas una aceituna, sale aceite. Si presionas un aguacate, también. Pero si intentas exprimir una mazorca de maíz o una semilla de soja, no ocurre nada. Para extraer aceite de esas semillas, la industria utiliza procesos muy agresivos. Se emplean disolventes químicos. Se aplican temperaturas muy altas. El resultado inicial es un producto oxidado con mal olor y aspecto poco apetecible. Por eso después se somete a procesos de blanqueado y desodorización, para que parezca limpio y atractivo. Lo que llega a tu plato es un aceite muy procesado y fácilmente inflamatorio. Y ahora vamos a lo que afecta directamente a la próstata. Estos aceites son muy ricos en un tipo de grasa llamada omega 6.
Seguro que has oído hablar del omega 3 presente en el pescado, conocido por su efecto antiinflamatorio. El omega 6 no es malo en pequeñas cantidades. El problema aparece cuando se consume en exceso, como ocurre hoy en día. Entonces, favorece la inflamación en todo el organismo. Y la próstata es especialmente sensible a ese entorno inflamatorio. El cuerpo necesita equilibrio. Durante mucho tiempo la alimentación aportaba cantidades similares de omega 6 y omega 3. Hoy la situación es muy distinta. Debido al uso masivo de estos aceites baratos presentes en la cocina diaria, en productos preparados y en la comida fuera de casa, la proporción se ha desequilibrado por completo. Consumimos mucho más de lo que el cuerpo puede manejar. Cuando tomas aceite de girasol o de maíz de forma habitual, ese exceso de omega 6 se transforma en sustancias que favorecen el dolor y la inflamación. Es como ir acumulando material para levantar una pared inflamatoria dentro del organismo. La próstata es un órgano con una gran cantidad de vasos sanguíneos. Está muy irrigada. Cuando la sangre transporta grasas oxidadas, la inflamación se extiende. El interior de los vasos se irrita y la próstata, por su sensibilidad, responde aumentando de tamaño. Imagina que las tuberías de una casa se van oxidando por dentro. Poco a poco el paso del agua se dificulta. Eso es lo que ocurre a nivel celular. Estos aceites generan estrés oxidativo, oxidan el colesterol y dañan las membranas de las células. Aquí está la relación directa con el aumento benigno de la próstata. La inflamación mantenida en el tiempo crea el terreno perfecto para que el problema avance. Puedes haber reducido los lácteos y el azúcar, pero si sigues cocinando con estos aceites, el cuerpo no consigue recuperarse. El sistema inmune sigue interpretando que hay una agresión constante y responde inflamándose para protegerse. Quiero detenerme un momento en un aceite muy común, el de canola o colza. A menudo se presenta como una opción saludable. La realidad es distinta. Es un aceite muy inestable. Al calentarse se degrada con facilidad y genera compuestos que dañan las células, y muchas veces se consume sin saberlo. Hay personas que creen que están eligiendo bien cuando comen fuera. Piden pescado a la plancha con ensalada, pero ese pescado suele cocinarse con aceites baratos y la ensalada se alinea con estos mismos productos. Sin intención se incorpora una carga inflamatoria importante. El efecto de estos aceites no es inmediato. Se acumulan. Permanecen en las membranas celulares durante semanas o meses. No desaparecen de un día para otro. Por eso la inflamación se mantiene. Por eso, a pesar de tratamientos, la molestia persiste. El cuerpo necesita tiempo y condiciones adecuadas para recuperar el equilibrio. Y eso empieza por retirar aquello que lo mantiene en alerta constante. Porque las propias células se construyen con lo que les das. Si tuvieras que levantar una casa, no usarías madera dañada ni clavos oxidados. Sabes que no duraría. Entonces, conviene hacerse una pregunta sencilla. ¿Por qué construir el cuerpo con grasas deterioradas y aceites oxidados? Aquí la decisión debe ser clara. Retira esas botellas de casa. No hace falta terminarlas. Tampoco regalarlas. Es mejor desecharlas. La salud vale más que los pocos euros que costó cada una. Al retirar estos 3 factores, los lácteos que estimulan el crecimiento, el azúcar y las harinas que mantienen la insulina elevada, y los aceites de semillas que sostienen la inflamación, estás haciendo algo que ningún medicamento puede lograr por sí solo. Estás retirando la agresión diaria. Estás dejando de someter a la próstata a un estrés constante. Y cuando el cuerpo deja de recibir ataques, hace lo que sabe hacer: recuperarse. Es normal que ahora te sientas algo desorientado. Tal vez miras tu cocina y te preguntas qué comer a partir de ahora. ¿Con qué cocinar? Quiero que estés tranquilo. Respira con calma. No te voy a dejar sin opciones. La naturaleza siempre ofrece alternativas. Por cada producto industrial problemático, existen alimentos naturales que aportan equilibrio. Ahora que hemos despejado el terreno, es el momento de hablar de reconstrucción. Es el momento de hablar de soluciones. Existen grasas que no inflaman. Existen alimentos que ayudan a reducir la inflamación y a mejorar el flujo urinario con el tiempo. En el siguiente bloque, te explicaré cómo empezar a hacerlo de forma práctica.
Te diré qué poner en el plato desde hoy para favorecer la recuperación. Estás preparado para avanzar. Vamos paso a paso. Respira de nuevo. Inhala despacio y exhala. Entiendo cómo te sientes. Es normal sentirse un poco vulnerable cuando cambian las rutinas. Hemos retirado alimentos habituales. La leche del desayuno, el pan de la cena, el aceite con el que cocinabas a diario. Y puede surgir la pregunta: doctora Sofía Mendoza, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo sigo adelante? Aquí es donde empieza lo importante. Aquí dejamos de centrarnos en el problema y comenzamos a hablar de recuperación. Porque hay una buena noticia que merece ser escuchada. El cuerpo humano tiene una gran capacidad de regeneración. Cuando se retiran los factores que dañan y se aportan los nutrientes adecuados, el organismo sabe cómo reparar lo que se ha visto afectado. Y ese es el camino que vamos a recorrer ahora. No voy a dejarte solo con listas de prohibiciones. Vamos a volver a llenar tu cocina, pero esta vez con alimentos que ayudan de verdad. A esto lo llamo el protocolo de rescate prostático. Lo primero es sustituir el aceite industrial que acabas de retirar. El cuerpo necesita grasa. El cerebro está formado en gran parte por grasa, los nervios también. Y hay algo clave que conviene recordar. La testosterona se produce a partir del colesterol y de grasas adecuadas. Necesitas grasa de calidad para recuperar el equilibrio. A partir de ahora en tu cocina entran opciones sencillas y valiosas. El aceite de oliva virgen extra es una de ellas. Es un alimento básico de nuestra cultura y un gran aliado. Contiene compuestos con efecto antiinflamatorio natural. Úsalo en crudo sobre verduras y ensaladas. Es una forma simple de aportar protección cada día. Para cocinar, puedes usar aceite de coco o mantequilla tradicional, mejor si procede de animales alimentados con pasto. Son grasas estables. Resisten el calor y no se oxidan con facilidad. También el ghee es una opción válida. Y no olvides el aguacate. Si puedes, inclúyelo a menudo. Aporta grasas saludables que favorecen el equilibrio hormonal. Ahora vamos a hablar de alimentos concretos que ayudan de forma directa. Hay 3 que destacan especialmente por su efecto sobre la inflamación prostática. El primero son las semillas de calabaza. Si tuviera que elegir un solo alimento para la salud masculina sería este. Son una de las fuentes naturales más ricas en zinc. El zinc es esencial porque la próstata es el órgano que más lo concentra. Este mineral ayuda a regular la actividad de la enzima que favorece el crecimiento prostático. Actúa como un freno natural. Un pequeño puñado de semillas de calabaza cruda, sin tostar ni salar en exceso, puede ser un hábito sencillo y útil. El segundo alimento es el tomate con una indicación importante. El tomate contiene licopeno, un antioxidante que protege el tejido prostático, pero para aprovecharlo bien, conviene cocinarlo. El licopeno se libera con el calor y se absorbe mejor cuando se acompaña de grasa. Una salsa de tomate casera cocinada despacio con aceite de oliva es una combinación muy favorable. Y llegamos al tercer grupo, las infusiones que apoyan el proceso de recuperación. Bebidas sencillas que pueden acompañarte cada día y ayudar a reducir la inflamación de forma suave y constante. Deja a un lado los zumos de fruta azucarados que elevan la insulina. Empieza a beber té verde. El té verde contiene compuestos que ayudan a regular el crecimiento celular y a mantener el tejido en equilibrio. Si quieres dar un paso más, puedes incorporar infusión de raíz de ortiga. Es una planta sencilla que favorece la testosterona libre y ayuda a aliviar las vías urinarias. Es un apoyo natural que se ha utilizado desde hace mucho tiempo. Ahora imagina cómo puede ser un día pensado para cuidar tu próstata. Por la mañana, huevos revueltos con un poco de mantequilla y verduras. Sin pan. Así aportas proteínas y grasas sin provocar picos de insulina. A la hora de comer pescado o carne acompañados de una buena ensalada aliñada con aceite de oliva y semillas de calabaza. Y por la noche algo ligero, una crema de verduras o un poco de pescado. Intenta cenar al menos 3 horas antes de acostarte, para beber agua o té verde. Si sigues este esquema, esto es lo que suele ocurrir. En las primeras semanas notarás menos hinchazón. La zona abdominal se reduce, la mente se siente más clara. Al cabo de un mes puede llegar un momento especial.
Te despiertas por la mañana y te das cuenta de que no te levantaste al baño durante la noche, o quizás solo una vez. Y cuando orinas el chorro se siente distinto, más continuo, más firme, sin molestia. Es la forma que tiene el cuerpo de decir que está respondiendo. Te pido paciencia. No es una solución inmediata. El cuerpo necesita tiempo. Han sido años de hábitos que ahora estamos cambiando. Comprométete al menos 90 días con este estilo de vida. Es un compromiso contigo, con tu bienestar y con tu tranquilidad. Y antes de terminar, quiero dejarte una reflexión. Hemos hablado de la comida, pero lo que bebes también importa mucho. Hay bebidas que parecen inocentes y no lo son, y hay opciones naturales que pueden acelerar este proceso de mejora. Estoy preparando un video especial titulado Las 3 bebidas que ayudan a desinflamar la próstata durante la noche. Complementa todo lo que has aprendido hoy. Para no perdértelo, asegúrate de activar las notificaciones cuando se publique. Antes de despedirnos, quiero dejarte un mensaje importante. Todo lo que hemos hablado hoy no es una moda ni una promesa vacía. Es una forma distinta de entender tu cuerpo. Con respeto, con paciencia y con sentido común. La próstata no es un enemigo. Es un órgano que responde a lo que haces cada día. A lo que comes, a lo que bebes, a cómo duermes. Cuando le quitas la carga que la irrita y le das condiciones adecuadas, empieza a relajarse, poco a poco, sin prisa, pero de forma constante. Muchos hombres mayores en México han crecido con la idea de aguantar, de no quejarse, de normalizar el mal descanso, las idas al baño, la incomodidad. Pero quiero decirte algo con claridad. Vivir mejor no es un lujo, es un derecho. Dormir varias horas seguidas, salir de casa sin miedo, sentirte ligero, tener la mente despejada, todo eso sigue siendo posible, a cualquier edad. No se trata de volver al pasado, sino de recuperar calidad de vida hoy. Empieza con cambios sencillos. No intentes hacerlo todo de golpe. Abre la despensa, cambia un aceite, ajusta una cena, añade un alimento que ayude. El cuerpo agradece cada pequeño gesto. Y recuerda algo más. Si tienes síntomas intensos, dolor, fiebre, sangre, en la orina o un empeoramiento repentino, es importante consultar con un profesional de la salud. Este contenido tiene fines informativos generales. No constituye un consejo de salud personalizado. Si padece una condición específica, consulte a un profesional. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por dedicar este tiempo a cuidarte. Eso ya dice mucho de ti. Si este video te ayudó a entender mejor lo que te pasa, o crees que puede ayudar a un padre, un hermano, un amigo o un vecino, te invito a compartirlo. A veces un solo gesto puede mejorar la vida de alguien más. Cuídate, escucha a tu cuerpo y recuerda que nunca es tarde para empezar a tratarte con más respeto y calma. Aquí seguimos acompañándote paso a paso.